Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy voy a visitar un bosque pantanoso en el pueblo de Humacao. Si quieres disfrutar de este video, quédate con Puerto Rico. Mira, estoy reseñando este bosque pantanoso porque es sumamente interesante, tiene un montón de información. Y en adición a eso, es un lugar que es gratuito. O sea, usted no tiene que pagar nada. Usted puede estar allí todo el día y pasarla bien. Aquello es espectacular. Tiene unas vistas preciosas. Tiene hasta una torre de observación. Y tiene una serie de caminos que te llevan a través de toda esa vida, ¿verdad? En el pantano. Y vas a poder ver los famosos árboles que se conocen como palos de pollo, y es por la formación que tienen las raíces que están expuestas ¿verdad? Y parece ser como una pata de un pollo. Y el lugar está, mire, espectacular. Si usted está visitando el área de Humacao, se está quedando en Palmas del Mar o está en un lugar cercano, Luquillo, Río Grande, si está visitando el Yunque, y de verdad que el lugar es ensueño. Deje que usted vea los visuales de este video para que vea qué lugar más precioso. Ubicado en el pueblo de Humacao, precisamente en el complejo de Palmas del Mar, se encuentra el precioso bosque Pterocarpus, un bosque pantanoso que sirve de refugio a 52 especies de fauna y 44 de flora. Su protagonista es el árbol Pterocarpus officinalis, su nombre científico o comúnmente conocido como palo de pollo por la formación de sus raíces expuestas. Este tiene la particularidad que puede crecer en terrenos inundados. Los propietarios de Palmas del Mar, en conjunto y colaboración con la asesoría del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y de colaboración de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, se dieron a la tarea de proteger y preservar este precioso bosque. Este remanso es de paz, es un regalo de la naturaleza para todos nosotros. Así que continuemos con Puerto Rico a pie. Y me voy a detener un momentito aquí porque necesito comunicarle algo. Si usted no se ha suscrito a Puerto Rico a pie, suscríbase, dele like, comparta los videos y disfrute. Así usted va en primicia. Esto es completamente gratis. Primicia, usted va a poder disfrutar de todos los videos de Puerto Rico a pie. Así que continuamos con el video. Bueno, mi gente, y ya llegamos al Pterocarpus y voy a hacer un pequeño recorrido, ¿verdad? Pues a pie, para que vean qué precioso es este bosque y disfruten de la naturaleza. Así que miren, esta es la entrada. Pueden apreciar ahí. Enfocarle aquí para que vean lo que les estaba comentando. Miren qué chévere. Esta sería la entrada. Y nos vamos a adentrar. Vamos a caminar toda esta área. Y no sé si pueden apreciar. Miren qué cosa bonita. Acuérdense que esto es un bosque pantanoso, pero cuando usted entra aquí, ahí, créame, porque mucho menos grados de temperatura que en el exterior, fuera del bosque. Porque miren, todo eso como está cubierto de vegetación, miren qué bonito. Ellos tienen todo bien demarcado, miren ahí, su zafacón. Miren ahí qué bonito el letrero. Miren ahí los baños. Veníamos caminando de ahí, pero miren esa vista ahí. Miren qué chévere. Bueno, vamos a continuar. Miren ese banquito, mi gente. Miren qué banquito más chévere. Uno quedarse ahí con el fresquito. Y usted sabe que si usted está disfrutando de cualquiera de los hoteles o de los hospedajes que están aquí en esta área de Palmas del Mar, pues usted puede visitar este bosque, es completamente gratuito. Pero miren qué linda se ve toda esta área. Hay diferentes alternativas cuando usted va por ahí, ¿verdad?, disfrutando y caminando. Hay varios caminos. Hay uno que si usted viene en los carritos de golf, pues puede tomarlo. Y hay otro que si viene en su vehículo, pues entonces también lo puede utilizar. Miren esas áreas de banquitos donde ellos los han ubicado, sitios estratégicos. Miren ahí toda esa vegetación, miren esos árboles, qué preciosos. Y lo ubicaron aquí, miren, frente
a este lago. Me encanta esto aquí, ¿sabes? Miren, este es el mirador. No sé si lo pueden apreciar ahí. Y vamos a subir allá a ver qué pasa. Mira, aquí tienen unos códigos de conducta, como muy bien yo mencioné al principio. Ahí lo podemos observar. Usted no puede aquí hacer barbecue ni fogata. No pueden haber menores sin supervisión de adultos. Eso es importante. Y tener ruido, ¿verdad? No hacer ruido. Tener silencio en el área para, pues, de alguna forma, pues, respetar el lugar y el remanso de paz que te da. Es importante que ustedes sepan que esto aquí está vigilado también con cámara, pero miren qué interesante. Y vamos a ver si subimos allá para ver qué vista tenemos. Vamos a entrar aquí, mira, aquí esto es como si fuera, ¿verdad?, un pequeño gazebo, tiene su área, te viene a merendar, puedes utilizarlo. Miren qué bien, está bien bonito. Y vamos a subir esas escaleras a ver qué pasa. Miren, me encanta, si usted estuviese aquí, es que el ambiente que hay es de paz. Vamos a subir todo este trecho por aquí, a ver estas escaleras, cómo nos va. Miren, aquí tienen otra área. Usted despejarse, se puede parar aquí, una sillita aquí, coger fresquito aquí. Le digo, es que la temperatura baja como unos 10 grados. Aquí está la entrada principal. Vamos a caminar todo eso. Miren, se ve el camino básicamente al mismo nivel del agua. Un poquito más alto, quizás un pie o quizás menos. Pero qué interesante. Miren aquí lo que les había mencionado. Dice el árbol Pterocarpus o palo de pollo. Mire, me tuve que detener porque hay un personal dándole mantenimiento, porque esto lo mantiene, miren, precioso. Y le están dando mantenimiento al área y entonces en este camino que ustedes pueden apreciar aquí, ellos están pues sacando todo el exceso de las hojas que caen de todos los árboles. Pero miren qué experiencia más chévere. Miren el camino, se los muestro porque básicamente está al ladito del agua. Pero miren qué cosa preciosa. Qué interesante. Miren ahí lo que les hablé de estos árboles. Me voy a acercar porque quiero que vean. Miren ahí las raíces. Que parece, ¿verdad?, una pata de un pollo. Miren qué curioso. Miren toda esta área. Qué interesante. Esto es un pantano, ¿sabes? Miren qué interesante. Me encanta cómo se filtra la luz por toda esa rama de los árboles. Miren qué interesante. Bueno, seguimos caminando. Aquí tenemos esta ilustración, dice que es la número 1. Y a medida que vayamos caminando, pues vamos a ver diferentes ilustraciones. Miren aquí el agua básicamente entró aquí, miren, no sé si la pueden apreciar ahí. Vamos por ahí. Ya ustedes saben, esto es un lugar que usted puede venir con su familia, de verdad que 200% recomendado. Mira ahí otra ilustración. Y como le digo, a medida que nos vamos moviendo, pues hay diferente información del bosque y las especies que aquí habitan. Mira, aquí estamos hablando, ¿verdad? Se está hablando de las semillas y su procedimiento. Miren ahí. Mire, los colores y la temperatura me llama mucho la atención porque, como les mencioné anteriormente, baja como 10 grados. ¿Ve? Ahí habla de la plántula Pterocarpus. Interesante. Mire, usted sabe que a veces yo me pongo así medio filósofo y tengo un pensamiento. Y es que a veces nosotros no nos percatamos, pues, de los cambios que podemos tener en la vida. Y generamos, ¿verdad? Tenemos más edad. Pero me llama mucho la atención a veces cómo muchas personas menosprecian a las personas que tienen mayor edad.
Eh, yo he sido testigo, inclusive he sido víctima, porque a veces como que el hecho de estar mayor no es como las culturas orientales, que se respeta el ser mayor. Aquí en las culturas occidentales, por lo menos en gran parte de los Estados Unidos y en Puerto Rico, como que no hay un respeto hacia las personas mayores. En muchas ocasiones tú vas por ahí a pedir un servicio o quizá pues en relación a alguna situación tú das tu opinión y como que la menosprecian. No es que uno esté, ¿verdad?, en la de buscar problemas, pero uno puede a veces apreciar ese tipo de conducta en personas jóvenes y a veces personas que no son tan jóvenes. Y entonces yo creo, ¿verdad?, que debemos respetar a todas las personas, independientemente de. Y no tomar en consideración que es el camino que todos vamos a seguir. Unos primero que otros. Créame, unos primero que otros. Mire, yo tengo 56 años. Yo nunca pensé que iba a tener esta edad. Tener este tipo de reflexión interna. Pero la realidad es que tú te percatas a veces que la gente como que no toman en consideración o no respetan a las personas mayores, ni los toman, ¿sabes? Pueden opinar y ellos pues como que pues le place, tú sabes, no le prestan atención. Inclusive que lamentablemente a veces los familiares, no es mi caso, pero yo lo he podido ver en otras personas que los familiares, mira, como que no es que los menosprecien, pero no le dan la posición que debe tener los seres humanos en la vida. Y pues a veces es lamentable que muchas personas piensen de esa forma. Pues quería traer a colación este tema porque es que hace unos días atrás pues estuve en un lugar, no voy a mencionar el lugar para ni siquiera darle propaganda al sitio, pero yo estaba buscando un servicio y había otra persona que estaba en la misma situación y pude ver cómo aquella joven trató a este señor y a esta señora con un total desprecio. Entonces ni siquiera ellos podían terminar su pensamiento, ¿verdad? Lo que iban querían comunicarles en relación al problema que tenían con esa compañía. Y ella pues los coartaba y era fría y seca con ellos. ¿Qué pasa? Que me tocó a mí después. Y quizás pensó que iba a hacer lo mismo conmigo y se equivocó. Porque yo de manera respetuosa, pues ya venía a montármela, como decían los muchachos, ya venía a montármela también. De manera respetuosa la puse en su lugar. Y les puse mi punto y le hice entender a ella que estaba equivocada. Y entonces pues, ¿cuál es la etiología de esto? O no hay una buena crianza de parte de sus padres. Quizás ese patrono no los orienta en relación a eso. Pero miren, estuve allí, yo estuve a punto, así a punto, de decir otras palabras que no debería haber dicho. O que no se deben decir. Porque pude ver ese desprecio, tú sabes, como que, mira, no dejaban ni terminar a esos señores que hablaran. Y ella rápido los atrechaba, ¿no? Y era lo que ella dijera. Y me molestó sobremanera. Así que vamos a respetar a todos por igual, no importa la edad. A veces esa persona que usted está atendiendo, que no la está atendiendo bien, puede ser su abuelita, su abuelito, su papá o su mamá. Mire, trate a las personas con respeto. Todo el mundo se trata con respeto. ¿Ok? Eso de estar menospreciando a los demás, eso no va. Nada, mi gente, después de esa pequeña descarga, porque es que tenía que decirlo, porque ni pensé comentarlo, porque no quiero que esto se convierta en un canal de crítica social. Pero me molestó mucho esa actitud de esa joven en ese lugar. Me molestó. Y me siento pues, satisfecho en parte porque pensó que se le iba a apuntar conmigo y no pudo. La puse en su lugar. Bueno, vamos a continuar caminando por aquí. Mucha gente me han pedido que vuelva a hacer otro video de propiedades en venta en la isla. Trato de comunicarme con Carlos Fuentes.
Él está un poquito ajorado, estuvo en una convención en Miami hace unos días. Y entonces no hemos podido coincidir para ver si hacemos otro video donde él muestre otras propiedades. Bueno, mi gente, y dando la vuelta por el bosque Pterocarpus, aquí en Palmas del Mar de Humacao, me encuentro aquí ya. Manuel, Manuel, cuéntame, ¿cuál es tu labor aquí en el bosque? pues nada, mi nombre es Manuel, yo estoy a cargo de lo que es el bosque, ¿verdad? Pterocarpus de Humacao, ¿verdad? Contamos, gracias a Dios, con lo que son 2 bosques de Pterocarpus, ¿verdad? Tenemos uno en el área de Punta Santiago, ¿verdad? Que ese ahora mismo, pues, como tal, no está abierto al público, ¿verdad? Habría que ir en un callao, un tipo de bote, y tenemos este otro, ¿verdad? Que es uno de los más grandes de Puerto Rico. Nada, aquí contamos lo que es, ¿verdad? Con lo que es el bosque, ¿verdad? El nombre de Pterocarpus es por el árbol, ¿verdad? Pterocarpus, que ya son todos estos que ven aquí, si lo ven, ¿verdad? Se identifican por las raíces, ¿verdad? Sí, que la raíz es como si fuera una pata de una gallina. Exactamente. Muchos los confunden con lo que son las árboles de ceiba, Okay. ¿verdad? Algo bien particular es cuando aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Empezó las construcciones grandes, ¿verdad? Por la belleza de estos árboles y las raíces, ¿verdad? En muchas de las plazas de Puerto Rico ustedes pueden ver los pterocarpus y los confunden con las ceibas. Okay. Porque cuando los empezaron a rellenar todos estos terrenos, ¿verdad? Los removían los árboles, ¿verdad? Más hermosos y los sembraban en lo que eran las plazas públicas de Puerto Rico. Sí, que hay una confusión ahí en lo que es la Exactamente. ceiba Entonces, oye, te veo, ¿qué estás haciendo por ahí? Nada, aquí estamos arreglando, ¿verdad? Una verjita, ¿verdad? Que se nos dañó, ¿verdad? Por las condiciones, ¿verdad? Extremas que tenemos aquí dentro del bosque, ya que esto es un bosque como están viendo, ¿verdad? Básicamente, Mucha humedad. hay mucha humedad en el ambiente, ¿verdad? Tenemos lo que son los pájaros, tú sabes, lo que son los reciclajes, normal del bosque, que está el comején y todos los hongos, eso es algo natural aquí en el bosque y nada, tratando de batallar con todo, ¿verdad? O sea que esto está así de lindo gracias a ti porque tú eres el que está dándole cariño a esto. Prácticamente, eso es así. José, de verdad que agradecido por tus palabras. Mira, estoy viendo aquí que en esta área hay como si fuera una mesita, o sea que las personas pueden venir aquí y merendar. Pues exactamente, este área de aquí, ¿verdad? Este es el descanso, ¿verdad? De lo que es el recorrido de aquí del bosque Pterocarpus. Este descanso, ¿verdad? Lo hicimos porque básicamente este recorrido tiene casi 1 milla, ¿verdad? De distancia, que no todo el mundo, ¿verdad? Con las condiciones, ¿verdad? De aquí adentro, ¿verdad? Y la caminata, pues no todo el mundo a veces la aguanta y pues hicimos este descansito, ¿verdad? Para tanto usted pueda merendar o para los recorridos, ¿verdad? Que yo también doy recorridos aquí. O sea que también o sea que si vienen aquí, te procuran a ti, tú también das recorrido. Exactamente, si me ven por ahí haciendo algo, me preguntan y yo puedo ir y darles un recorrido, enseñarles lo que son los árboles Pterocarpus, enseñarles lo que son, ¿verdad? Por esta área. Podemos encontrar lo que es el zumbador crestado, tenemos lo que es el zumbador regular, tenemos muchos pájaros carpinteros en toda esta área, las palomas turcas, la reinita común. Tenemos un sinnúmero de aves que es un buen ejercicio que ustedes cuando vengan aquí al bosque pueden hacer aquí, llegan aquí, se traen sus snacks y tengan 1 minuto, ¿verdad? De silencio, desconéctense de lo que son los celulares y todo. Y yo les aseguro, ¿verdad? Que en muchas de las ocasiones se acercan lo que son estas aves que les acabo de mencionar. Oye, te pregunto, José, ¿hay algún número que las personas pueden contactar para que tú le des algún tipo de recorrido o solamente vienen aquí? No, tenemos, ¿verdad? Tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Que se llama Pterocarpus Forest, que ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta y está toda la información, ¿verdad? Y también pueden hacer sus actividades como cumpleaños y demás, ¿verdad? Tenemos el área del gazebo, que también se presta para alquilar para otro tipo de actividades y demás. Oye, José, y yo te tengo que confesar algo. José. Desde que llegué aquí, tú sientes tremenda paz. Eso es así. Es un silencio, de verdad que bien chévere y es como muy bien tú mencionaste, desconectarse del teléfono, aquí en familia, hacen un snack, hacen todo su recorrido, pero de verdad que es sumamente... Eso es así. ¿Verdad? Es que tú no escuchas básicamente ningún sonido, solamente el del viento. Sí, la naturaleza. Y una que otra rama. Es un sentimiento como raro porque es como estamos en la ciudad, pero tenemos un cantito aquí como de
de esperanza, como dice mucha gente. Estamos a la orden. Recuerden que esto es libre de costo, ¿verdad? Para todo el que se quiera desconectar, puede venir. Tenemos baños disponibles siempre, ¿verdad? Están limpios, con, ¿verdad?, todos los utensilios que usted necesita, ¿verdad? Y si me ven por ahí, necesitan alguna información, lo que sea, no duden en preguntarme, que estamos a la orden siempre. Muy amable y agradecido porque tengas esto tan bonito, ¿verdad que sí? Gracias, gracias. Gracias, papá, te me Gracias. cuidas. Miren ahí, qué interesante toda esta área. Esto aquí para sacar fotografías, si usted es fiebre de la fotografía como yo, de verdad que se va a volver loco aquí, porque hay diferentes alternativas para sacar fotos, pero espectaculares. Y es que, como les mencioné, la luz se cuela entre los árboles y entonces hay diferentes tonalidades. Espectacular. Bueno, continuamos por aquí caminando con Puerto Rico a pie. Básicamente estamos culminando. Me estaba hablando que hay un área frente a la torre, que pasamos someramente por allí, que la gente hace en camping. Y voy a moverme allá para concluir el video. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me dice que eso? ¿Ahí hay abejas o eso es comején? Vamos a ver quién adivina. Y hagan sus comentarios. ¿Abejas o comején? Pero los comentarios. Miren cómo ando, miren. Mochilado. Ando con esa mochila ahí enorme. Bueno, mi gente, ya básicamente pues culminamos el recorrido. Y yo sé que muchos se van a preguntar, oye Ángel, si había una persona que podía dar el tour, porque, pues mire, no lo hice, porque yo no quiero tampoco, yo quiero que las personas disfruten y vengan aquí y tengan la experiencia y entonces cojan el tour y tengan esa intriga de saber cómo es este bosque y todas las cosas que tú puedes aprender aquí y pues y pasarla bien. Si yo le digo todo, pues usted decida, ¿para qué yo voy a ir para allá? Aunque la experiencia como quiera sigue siendo magnífica. Bueno, mi gente, yo creo que ya culminamos el recorrido en este precioso bosque pantanoso. Aquí en el pueblo de Humacao, bosque Pterocarpus. De verdad que tremenda experiencia. No le hice recorrido completo, porque yo los invito a que vengan acá y puedan disfrutar de todo lo que ofrece, todo el esparcimiento que ofrece este bosque y la experiencia que usted puede tener junto a su familia, amistades, familiares, hijos, nietos, con quien usted quiera venir. La va a pasar espectacular. Así que, nada, mi gente, será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.